El objetivo de este resumen es recordar los parámetros que se deben tener en cuenta en el momento de aplicar una vacuna y otros puntos de interés que hacen a la crianza de nuestras mascotas. No se debe olvidar que vacunar es un acto médico y que cuando el propietario concurre al consultorio a aplicar una vacuna, debemos tener un trato correcto hacia él y su mascota, aplicar todos los conocimientos de que se dispone y dar el asesoramiento imprescindible en cuanto a manejo sanitario, alimentario y comportamental. En primer lugar, haremos un breve repaso inmunológico de los mecanismos que se ponen en marcha cuando se vacuna, es decir, una breve reseña con los conceptos que debemos considerar al momento de elegir con qué y cuándo vacunar. Hay que considerar el individuo particular, exposición, hábitos, epidemiología de la zona y con respecto a la vacuna, seguridad y eficacia. Recomendación: vacunar la mayor cantidad de pacientes posibles, pero no más de lo necesario. Guías de vacunación para animales de compañía se han producido tanto en Europa como en Estados Unidos, pero al presente no se han desarrollado estas guías para el continente latinoamericano, por lo tanto no existen. Por este motivo, la Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía creó el COLOVAC, que es un comité de especialistas médicos veterinarios de Latinoamérica y los Estados Unidos dedicado a dar soporte a clínicos veterinarios de animales de compañía en su misión de ofrecer recomendaciones sobre inmunización de perros y gatos para mejorar su salud y su bienestar. El COLOVAC establece vacunas imprescindibles e no imprescindibles en caninos y felinos, los intervalos de vacunación y los refuerzos. En los caninos, las vacunas imprescindibles son moquillo, parvovirus, adenovirus y rabia y leptospirosis. En cuanto al moquillo, la hepatitis y el parvo, se recomiendan 3 dosis entre 6 y 16 semanas de edad. Se recomienda un intervalo mínimo de 2 semanas entre cualquiera 2 dosis de vacuna. Luego de terminado correctamente el plan de vacunación inicial, se administra una dosis anualmente. La vacuna de rabia, que es una vacuna virus muerto, tenemos productos que dicen que duran 1 año y otros 3. Hay que administrar una dosis única de la vacuna contra la rabia no antes de las 12 semanas de edad. A continuación, se aplica la reglamentación de cada país, región o provincia. En nuestro país, la ley nacional exige vacunación anual. La leptospirosis son 2 dosis iniciales con 2 a 4 semanas de diferencia. No se recomienda administrar la primera dosis antes de las 12 semanas de edad y en perros de razas pequeñas, considerar retrasar las dosis iniciales hasta que se haya completado la serie de vacunas imprescindibles. Donde el riesgo de exposición es sostenido, administrar una sola dosis, 1 año después de la finalización de la serie inicial de 2 dosis. Las vacunas no imprescindibles se recomienda indicarlas según epidemiología y hábitos del individuo y se emplean dentro de lo posible una vez terminado el plan inicial. El coronavirus, como veremos, no es recomendado en ninguna instancia. Si debemos vacunar un felino antes de los 2 meses de edad, solo podemos usar vacunas a virus muerto para no provocar reacciones adversas al virus de la panleucopenia. Las vacunas imprescindibles son la triple felina, que previene de panleucopenia, herpes virus y calicivirus. Se recomiendan 3 dosis entre las 8 y las 16 semanas. La rabia se aplica una sola dosis entre las 12 y 16 semanas y luego, igual que en el perro, revacunar según las indicaciones de la ley estatal, provincial o local. La vacuna de la leucemia es altamente recomendable, sobre todo en gatos con alta exposición como los que tienen hábitos de vagabundeo o se presentan en exposiciones. Se presenta como vacuna inactivada o recombinante. La vacuna de BIF no está recomendada.
porque la vacunación inicial puede causar un resultado falso positivo en las pruebas de BIF por varios años. Los gatitos amamantados por una gata vacunada también pueden tener un resultado falso positivo si se los prueba antes de los 6 meses de edad. Las otras vacunas se aplicarán, como venimos diciendo, según necesidad generada por prevalencia de la enfermedad y hábitos del paciente. Sabemos que los felinos tienen tendencia a sufrir sarcomas post-inyección de algunos medicamentos y vacunas, en el caso es el adyuvante el que provoca esta reacción postvacunal, por lo que se recomienda usar vacunas inactivadas en felinos. En el presente esquema se indican las zonas a vacunar al felino. Los miembros son de elección para la vacuna inactivada, ya que en caso de presentarse el sarcoma se puede extirpar la pata, no así la parrilla costal. Al momento de vacunar, es útil registrar la zona y tipo de vacuna para tenerlo de referencia en caso de presentarse un problema. En esta breve reseña inmunológica se busca recordar lo que ocurre en el organismo cuando ingresa un patógeno, cómo se genera la memoria humoral y la celular, y cómo se expande la memoria humoral luego de una nueva exposición al patógeno. De aquí surge el fundamento de los refuerzos después de la primera vacunación, dependiendo de la edad del paciente y los refuerzos anuales. Es también necesario este conocimiento para evaluar cuánto más efectiva y duradera en el tiempo será una vacuna que active todos los mecanismos de la respuesta inmune sobre otra que solo activa los mecanismos humorales. Luego de desarrollada la respuesta inmune, se liberan una serie de citoquinas reguladoras, depresoras, reguladoras de la respuesta que son inespecíficas. Este mecanismo regulador es el fundamento de por qué no se puede vacunar con intervalos menores a 20 días entre una aplicación y la siguiente, ya que si aplicamos una vacuna cuando se está bajo el accionar de las citoquinas depresoras, anularíamos su efecto. A continuación describimos los tipos de vacuna. En las vacunas inactivadas, el virus se inactiva por métodos físicos o químicos y se agrega un adyuvante para aumentar su inmunogenicidad. Las vacunas de este tipo funcionan muy bien para enfermedades como rabia y tétano, pero no son tan efectivas en moquillo y parvovirus. En las vacunas atenuadas, el patógeno es atenuado mediante el pasaje por cultivos y cosecha de generaciones sucesivas de virus en tejidos celulares. Así se logra suprimir o disminuir la virulencia. Una vez inoculada la vacuna, el virus atenuado se replica en la célula huésped de la misma forma que el virus en la naturaleza. El inconveniente es que puede revertir la virulencia. La ventaja es que estimula la inmunidad celular. Estas vacunas pueden ser de bajo pasaje o de alto pasaje. Depende de la cantidad de cosechas y cultivos que se le haga. Lo que se postula en estudios hechos por laboratorios privados es que la vacuna de bajo pasaje es más inmunogénica que la de alto pasaje, que brinda una protección más rápida, que reduce la ventana inmunitaria, es decir, supera los anticuerpos maternos y que se necesita menos dosis para seroconvertir. Las vacunas recombinantes utilizan un virus vectorial al que se le ha insertado material genético del virus causante de la enfermedad que buscamos prevenir. Este material genético codifica para los antígenos que estimulan la respuesta inmune. Este tipo de vacuna induce inmunidad, pero no produce la enfermedad. Tiene una eficacia similar a la vacuna de virus vivos modificado, ya que intenta replicarse, proveyendo inmunidad celular y humoral. La vacuna no causa la enfermedad que fue destinado a prevenir, ya que no incluye el virus entero. Resumiendo los tipos de vacuna,
Recordaremos las diferencias en cuanto a efectividad, riesgo y la necesidad particular de cada individuo. En la placa se ven los aspectos más importantes a tener en cuenta en el momento de elegir. Si no disponemos en nuestro consultorio de la vacuna elegida, es preferible esperar a recibirla y dar la vacuna correcta. Y hablemos de la inmunidad materna. Es importante tenerla en cuenta, ya que de esta depende la inmunidad de los cachorros. El tipo de placenta solo permite el pasaje de un 5 a un 10% de las globulinas, por lo que resulta imprescindible que el neonato mame calostro durante las primeras 48 horas de vida, que es el periodo en que su intestino puede absorber las globulinas. Si la hembra fue preñada y no estaba vacunada, solo le podemos dar vacuna a virus muerto. Las vacunas recombinantes no están probadas en hembras preñadas. Si vacunamos con vacunas atenuadas, tendremos cachorros inmunotolerantes para dichos patógenos. Exposiciones posteriores derivarán en muertes repentinas y una fuerte multiplicación de dicha noxa, dado que no existirán barreras inmunes. Si vamos a proyectar un servicio, la vacunación se debe realizar al inicio del proesto, no después. El momento ideal es en antes. ¿Por qué podemos tener niveles bajos de inmunoglobulina en los cachorros? Son varios factores. Pueden provenir del cachorro, como ser cachorros que han nacido prematuros, débiles, lo cual les lleva una escasa ingestión. Esto se da sobre todo en las camadas numerosas. Pueden ser factores dependientes de la madre, como una madre no vacunada, que tiene pocos niveles de inmunoglobulina, o que una perra con escasa actitud materna. Y pueden prevenir del ambiente, ya que aquellos ambientes contaminados provocan múltiple exposición a agentes infecciosos, lo cual lleva a una disminución por gasto. Y a todo esto sumamos la degradación normal. Si nosotros sabemos que el cachorro no mamó calostro, vamos a indicar comenzar con el plan de vacunación antes de lo habitual. Esto es a la tercera semana, tomando en cuenta que si es felino, solo se pueden dar vacunas con virus muerto. No vamos a comenzar antes porque si bien el cachorro tiene un sistema inmune desarrollado, está bajo la influencia del estrés del nacimiento, por lo que no generará una respuesta satisfactoria. Ahora bien, vamos a enumerar factores que son importantes tomar en cuenta en el momento de vacunar, ya que si no puede fallarnos la vacuna. También aprovecho este momento para darles recomendaciones basadas en estos factores. Esto es, si tenemos un paciente que ha sido recogido de la calle en ese momento, hay que revisarlo, desparasitarlo. Pero la vacunación deberá comenzar 15 días después, cuando ya sabemos que no está incubando una enfermedad, que no está sometido a terapias inmunosupresoras, que superó el estrés de la situación. El mismo criterio seguiremos cuando el paciente llega de un criadero. Ante la duda, todo animal adulto debe recibir 2 dosis de vacuna quíntuple o sextuple como si fuera la primo vacunación. Los factores que dependen de la vacuna, como veremos, son todos por mala manipulación. Es importante que compremos las vacunas en un distribuidor de confianza y mantener las condiciones exigidas. Otro tema son las reacciones postvacunales. ¿Qué ocurren? Y hay que tenerlas en cuenta. Hay que avisarle al propietario que pueden ocurrir y que estén preparados ellos y nosotros para afrontarlas, sobre todo el shock anafiláctico. Si realizamos la vacuna a domicilio, vamos a llevar en nuestro maletín todo lo necesario para solucionarlo. Si lo hacemos en el consultorio, igualmente tendremos el material necesario y es recomendable quedarnos con el paciente por lo menos media hora después de aplicada la vacuna para evaluar la respuesta. La hipersensibilidad tipo 1 o shock anafiláctico
puede presentarse a los 20 minutos de haberse aplicado la vacuna y generalmente requiere medidas urgentes para su resolución que más adelante se detallan. En el gato, además, puede verse, previo a la anafilaxia, vómitos y diarreas agudos, en ocasiones hemorrágicos o acuosos, seguidos de una letargia extrema, hipovolemia, fallo respiratorio y vascular, pudiendo llegar a ser mortal. Como dijimos, el shock anafiláctico es una urgencia que trataremos con el protocolo aquí indicado y todas las medidas de sostén según sintomatología. En muchos casos es necesario internar al paciente. Lo ideal es realizar prevención tanto que el paciente tenga antecedentes como si no los tiene. ¿Cómo vamos a prevenir? Como dijimos que vacunar es un acto médico, por lo cual toda vacunación debe ser precedida de una completa revisación clínica a fin de asegurar el estado de salud de nuestro paciente. Y en aquellos pacientes que ya han manifestado luego de una vacuna reacciones, deberemos seguir estas recomendaciones. O sea, hacer prueba intradérmica, utilizar vacunas con menos adyuvantes. Es importante administrar antihistamínicos previos y los pacientes atópicos vacunarlos fuera de la época de su crisis. Los pacientes sin antecedentes o que es la primera vez que recibe una vacuna, se tomarán en cuenta las pautas generales. Otros tipos de reacciones que podemos tener es la reacción tipo 2. En este caso, la trombocitopenia se produce a las 2 semanas de la vacunación. No es de gravedad, a no ser que se asocie a una patología existente como Ehrlichia. La reacción tipo 3, por depósito de inmunos complejos, que pueden producirse a nivel de la vasculatura en articulaciones y tracto uveal. En este último caso tendremos la reacción de Artus, conocida como ojo azul. Y la reacción tipo 4 se produce por dos mecanismos. Hipersensibilidad retardada, que puede darse a las 24 o 48 horas y que requiere que el animal haya tenido una exposición previa. O sea, no es habitual que no se va a dar en la primera vacunación. Y la reacción de autoinmunidad, que puede llevar a cuadros de encefalitis, polirradiculitis y que puede ocurrir hasta 20 días después de la vacunación. Se da por activación de los linfocitos T citotóxicos ante el virus vacunal o el medio de cultivo usado en la confección de la vacuna. Las reacciones no inmunológicas tenemos reacciones locales o de enfermedad sistémica. Las reacciones locales son más frecuentes en el caso de vacunas que contengan adyuvantes o restos proteicos derivados de los medios de cultivo. Un caso típico es el sarcoma post-inoculación. Debemos aclarar que los sarcomas en el sitio de inoculación no solo lo provocan las vacunas, aparecen en los sitios o puntos de inyección de vacunas u otros fármacos inyectados. El riesgo parece ser mayor tras el uso de vacunas con coadyuvantes. Pero también se ha asociado a la aparición de sarcomas las inyecciones de larga acción, tales como corticoides, penicilina y meloxicam. La aparición puede ser entre 4 meses y hasta 3 años después de la inyección. La patogenia no se conoce con exactitud y se considera que la presencia de una inflamación crónica es el detonante para la eventual transformación maligna. La localización más frecuente es en el tejido subcutáneo, pero también puede aparecer en localización intramuscular. Se caracteriza por un crecimiento invasivo local, a menudo extendiéndose a través de las fascias. Las metástasis se producen entre el 10 y el 28% de los casos. Los pulmones son la localización más frecuente, seguida de linfonodos regionales, órganos abdominales tales como riñón, vaso e hígado. Los signos de enfermedad sistémica ocurren por lo general al día siguiente de la aplicación y no se prolongan más de 2 días, y es debido a la replicación que sufre el agente viral en el tejido linfático. Generalmente, salvo que revista en gravedad, no se realiza tratamiento. Si tuviéramos que hacerlo, sería sintomático.
Resumiendo, si tenemos en cuenta que el plan de vacunas es individual, veremos la necesidad de recordar todo lo visto antes de indicarle un plan de vacuna a nuestro paciente. En esta placa resumo los puntos más destacados. Por último, quiero destacar que la vacunación generalmente es la consulta pediátrica. Hay que aprovechar este encuentro con el propietario para indicarle el plan de desparasitación, explicando los riesgos de zoonosis de algunas parasitosis. En esta entrevista, si es que no hubo una anterior, se indicará la alimentación y se darán las pautas básicas de educación para prevenir futuros problemas de comportamiento que suelen ser tan riesgosos para el paciente y el propietario como las enfermedades infecciosas. En este momento, habitualmente, se recomienda el aislamiento del cachorro y sin querer contribuimos al desarrollo de patologías comportamentales tales como fobia, agresión por miedo, ansiedad, etc. Si se toma en cuenta que el periodo de sociabilización es justamente el momento de aislamiento, veremos la importancia de comenzar la vacunación lo antes posible y buscar instancias de contacto de los cachorros con las diversas especies y estímulos más variados posibles. Nuestra misión es educar al propietario. Esperando que la charla haya sido de utilidad, les agradezco la atención y les dejo mi mail para cualquier consulta.